Muy buenos días a todas y a todos. Damos inicio ahora en estos momentos a la conferencia de prensa de lanzamiento del informe anual de la CEPAL, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2016. La presentación del informe estará a cargo de la señora Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Hoy también nos acompañan en la mesa principal el señor Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Giovanni Stumpo, jefe de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, que es la división encargada de la preparación de este informe, Álvaro Calderón y María Plotier, de la misma división, autores también de este estudio de la inversión extranjera. Saludamos a todos los periodistas presentes hoy aquí en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile y a todos los que nos siguen en directo también por la transmisión por Internet de esta conferencia de prensa, así como aquellos que están en las sedes, en las oficinas de nuestras sedes subregionales de la CEPAL en otros países. Sin más, dejo con ustedes entonces a la señora Alicia Bárcenas. Muchas gracias y muy buenos días a todos, a todas. Me complace mucho presentarles el Informe de Inversión Extranjera Directa 2016, que refleja fundamentalmente los datos de 2015, del año pasado. Vamos a presentarlo. Lógicamente quiero en primer lugar agradecer a la división correspondiente por todo su gran trabajo y también a las oficinas que hoy nos acompañan, que también contribuyeron con sus comentarios y su información. Los temas del informe son fundamentalmente 4 temas, por cierto, uno que es el panorama de la inversión extranjera directa en el mundo y en América Latina. La inversión extranjera directa, hicimos un análisis en particular de la minería y también se hizo yo diría un análisis novedoso sobre la inversión extranjera directa como motor o como no, o sea, como un potente, yo diría, dinamizador de la acumulación de lo que aquí llamamos capital intangible, que en el fondo es capital relacionado con conocimiento y con la innovación. Y también, por cierto, como siempre, algunas previsiones para el 2016. Vamos entonces a analizar qué es lo que ha pasado en el 2015. Y nosotros vemos que la inversión extranjera directa, a pesar de que estuvimos en un periodo bastante convulsionado en el año anterior, vemos que la inversión extranjera directa aumentó un 36%. Ahora, este aumento, lo que es importante señalar y subrayar es que hubo un cambio de tendencia muy importante. Yo creo que esto sí conviene reflejarlo claramente, porque son los países desarrollados, las economías desarrolladas, donde más crece o donde más aumenta en realidad la llegada de inversión extranjera directa en un porcentaje de 90%, lo que significa un gran cambio de tendencia, porque en verdad eran las economías en desarrollo las que iban ascendiendo francamente, y en este periodo se observa un cambio de tendencia en donde son los países desarrollados los que más atraen inversión extranjera directa y solo el 5% se va a los países en desarrollo. Es importante reflejar, bueno, estamos hablando de todas maneras de un monto muy importante de 1,73 billones de dólares, un nivel muy alto de todas maneras, el más alto desde 2007, pero nosotros sí observamos aquí en este gráfico general cómo el caso de América Latina es importante, porque en América Latina se observa una disminución importante en su porcentaje de llegada de inversión extranjera directa. Y también vemos que en realidad en los países más afectados, vamos a ver en la siguiente, bueno, ¿qué es lo que explica justamente el que sean los países desarrollados los que más han atraído inversión extranjera directa? En el fondo hay que decir que esta inversión extranjera directa del año pasado se concentró sobre todo en fusiones y adquisiciones con una muy reducida creación de nuevo capital. Y esto está relacionado con la alta liquidez del sector privado por más de 6 billones de dólares en reservas de efectivo que se han acumulado a nivel mundial
que además están acompañados de condiciones favorables de acceso al crédito. Entonces, hay liquidez en el mundo y esto se aprovecha para compras de empresas, pero sobre todo en el hemisferio norte, realmente a ambos lados del Atlántico, y que además esta compra de activos, digamos, también está explicada por la recuperación de Estados Unidos, la fuerte apreciación del dólar respecto al euro. Y también porque hay dos sectores fundamentalmente, el de telecomunicaciones y el de farmacéutica, que han entrado en procesos de consolidación, es decir, de concentración y de búsqueda de nuevos activos estratégicos, pero sobre todo esto ocurriendo de norte a norte. Y esto nos explica también, bueno, muchos de nuestros países en desarrollo, sobre todo África, América Latina y las economías en transición, son las que se ven penalizadas en el 2015. Vemos que en África la inversión extranjera directa disminuyó menos 31%, en América Latina menos 9,1% y en las economías en transición menos 55%. Y esto se explica fundamentalmente por el fin del ciclo de los commodities y de los buenos precios, sobre todo de los minerales y bueno, y del petróleo. En tanto que en China su estrategia de desarrollo va buscando nuevas oportunidades en actividades de mayor valor agregado y conocimiento y amenaza algunos sectores tradicionales de países en vías de desarrollo. Vamos a ver que esto se analiza sobre todo en el capítulo de minería, donde se ve con mucha fuerza que China acumula la compra de minerales en bruto y se orienta a la fundición, a la producción, a la transformación. Entonces eso en realidad compite fuertemente con lo que nuestra región podría ser o el potencial de nuestra región. India emerge como un polo de atracción de inversiones y es muy interesante porque en el caso de India son inversiones greenfield, es decir, inversiones reales, inversiones que forman de formación bruta de capital fijo en realidad. Este es el esquema o el panorama que se observa en América Latina. Vemos que la inversión extranjera directa cayó en un 9,1%, como yo había dicho anteriormente. Ustedes observan una banda blanca en el 2010 y es porque han cambiado las formas como los países están reflejando en sus cuentas las entradas de inversión extranjera directa. El Fondo Monetario cambió ligeramente la metodología, eso está en el anexo del reporte, se explica a detalle en el anexo del primer capítulo, pero en realidad no es que cambie tanto, lo que cambia realmente, pero sí tenemos que reflejar que son dos series que tenemos que separar. Tratamos de mirarlas en contraposición porque de todas maneras las tendencias no cambian demasiado, pero lo que sí es importante decir es que el incremento, digamos, la disminución de la inversión extranjera directa de menos 9,1 realmente nos lleva a que en montos, digamos, en millones de dólares, la región estaba recibiendo 198.133 y en el 2015 recibe 179.100. De todas maneras, vale la pena decir que en relación a el porcentaje o el peso de la inversión extranjera respecto al PIB, se mantienen los promedios entre 3 y 3,7%. Pero lo que sí vale la pena decir es que esta disminución se puede adjudicar en gran medida a la disminución que registró Brasil, sobre todo, que registró una disminución de 23% en sus flujos de IED. Sin embargo, Brasil sigue siendo el país que más inversión extranjera directa atrae, a pesar de que haya caído en sus porcentajes. Y lo que sí es verdad es que América Latina y el Caribe pierden protagonismo como lo habían tenido, por ejemplo, en los 90s, que pesaban el 4,6% del PIB las inversiones extranjeras directas. El IED obviamente tiene mayor peso sobre el PIB en economías más pequeñas, como en Chile, como en Panamá. Ahí en Chile y en Panamá, por ejemplo, para Chile y Panamá es más o menos de 10% la relación, el peso de la IED en el PIB. En tanto que para México no es tanto porque es una economía mucho más grande. La IED entonces vemos que se reduce sensiblemente en Brasil y en varios países de América del Sur, también explicado por este tema de la caída de los precios de la minería, pero lo que sí vale la pena destacar
es que en el caso de México tiene un interesante desempeño. México aumenta su llegada de IED en 18%, alcanzando cifras de 30.285 millones de pesos. Es una de las economías que más atrae inversión extranjera directa. Y la otra característica de la inversión que llega a México es que es inversión que llega fundamentalmente a manufactura, a la industria automotriz y a las telecomunicaciones, lo cual es bastante interesante porque hay un cambio, hay digamos, un aumento en sectores muy importantes para el país y para la economía en general. La otra subregión en donde se ve aumento importante es en Centroamérica, aumenta un 6%, digamos, en el caso de Centroamérica, las economías más dinámicas son Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, en tanto que en el Caribe disminuye un 17%. Ustedes observan Argentina y dicen, bueno, Argentina aumentó mucho también, pero la verdad es que Argentina aumentó en un 130%, pero fue porque en 2014 se contabilizó la desinversión de YPF y por lo tanto el punto de partida era pues mucho menor, y la verdad es que si descontáramos el pago de YPF, la inversión extranjera de Argentina estaría en torno a los 5.000 millones de dólares, o sea, no hubiera aumentado tanto. Colombia, Chile y Perú hay una caída importante, en Colombia del 26%, en Chile del 8% y en Perú del 13%. Todo esto, lógicamente, muy vinculado al tema minero. ¿Quiénes son los que invierten en América Latina con mayor importancia? Vamos a ver, sin duda, Estados Unidos, ¿verdad? Vemos que Estados Unidos es el mayor inversor, 52% en México, 42% en Centroamérica y República Dominicana, 21% en Ecuador, en Colombia, menos en Brasil, y es seguido por los Países Bajos. Pero en el caso de los Países Bajos, vemos que se supone que es el principal inversor de Brasil. Pero los Países Bajos, a pesar de ser el segundo origen de la inversión extranjera directa más importante, su estadística no corresponde con la realidad de América Latina, porque la verdad es que muchas empresas transnacionales establecen filiales en los Países Bajos aprovechando sus ventajas fiscales y entonces luego se establecen ahí, luego invierten en terceros países y Países Bajos le ofrecen muchas ventajas en la reducción de impuestos, utilidades y dividendos, a pesar de que Países Bajos tienen acuerdos de doble tributación e intercambio de información. Pero además los Países Bajos tienen, digamos, muchos beneficios para los préstamos entre filiales y las casas matrices y acuerdos preferenciales con las ex Antillas neerlandesas, es decir, los famosos paraísos fiscales. Pues sí, aquí tenemos un caso muy concreto en donde los Países Bajos usan justamente a las ex Antillas neerlandesas. Entonces ellos, en realidad, contabilizar la inversión extranjera directa que proviene de los Países Bajos no nos dice exactamente de dónde viene esta inversión extranjera directa. Es difícil hacer el trazado, es difícil buscar de dónde provienen. Ahora, Estados Unidos es, por cierto, el de mayor llegada, como ya dijimos. En Colombia es un esquema un tanto más distribuido, fundamentalmente la inversión que está llegando a Colombia es española, y la inversión latinoamericana proviene fundamentalmente de Panamá. Eso es lo que los datos nos ofrecen. Ahora, la caída de los precios de los metales y del petróleo, obviamente es difícil a veces hacer todo el mapeo porque no todos los países publican estadísticas de sus entradas de inversión extranjera directa desagregadas por sector de destino. Entonces, a veces es difícil, pero si nosotros observamos, no sé cómo se llama este color, ¿qué será? Moradito, ¿ok? En el moradito vemos los cambios fundamentales que ha habido en el tema de recursos naturales. Quizás lo más fuerte es ver Colombia, que se fue de 51,3% a 31,5%, o sea, la reducción de la participación de los sectores primarios en la inversión extranjera directa
se reduce en el periodo. Aquí estamos hablando de un periodo entre 2010 y 2015, así es de que eso también es importante considerar. En México se reduce de 9,6 a 2, creo que es 2,9, ¿sí? 2,9, y vemos que, bueno, en Centroamérica también, de 13,3 a 7,9, en Brasil se mantiene más o menos constante, pero lo que sí también observamos es que servicios toma un protagonismo mucho mayor, sobre todo en México, que se mueve de 35,5 a 47,1, en Colombia, ¿verdad?, de 36 a 48,6, en Centroamérica y República Dominicana, en donde también crece mucho. Y el sector de manufacturas, que también se mantiene más o menos estable, pero lo que sí podemos decir es que hay algo muy interesante, y es que en la inversión que está llegando a América Latina y el Caribe, el primer sector en donde se observa una mayor presencia es el sector de energías renovables, el segundo es telecomunicaciones y el tercero es el comercio minorista, es decir, hay una cantidad de fusiones y adquisiciones en el comercio minorista, sobre todo Cencosud, sobre todo Falabella, Ripley, Walmart, este tipo de comercio. Y en telecomunicaciones, pues las dos empresas principales, América Móvil y Telefónica con su firma Movistar. Entonces, eso lo vemos acá, ¿verdad?, donde vemos estas tendencias, vemos un cambio de tendencias que está dado, por cierto, por el cambio de ciclo de los precios, pero también es verdad que es interesante que podemos visualizar aquí que las estrategias o la tendencia de las estrategias de mediano y largo plazo desplegados por las empresas transnacionales, todo esto, por supuesto, basado en los anuncios que ellos mismos hacen, nos permite detectar que hay un cambio, sobre todo, miren, las energías renovables en realidad comienzan a llegar con mayor fuerza a la región, el sector automotriz, que también tiene un importante incremento, telecomunicaciones, que tiene, digamos, no es un aumento tan importante, pero sigue siendo un sector relevante, en tanto que la minería metálica es la que más cae, y vemos que el petróleo, el gas, bueno, sigue siendo relevante, pero lo que más interesa aquí mostrar es la tendencia de estos dos componentes, el sector de energías renovables. Y es interesante observar porque, bueno, quizás antes de pasar a esta, podemos detectar que en el sector de energías de telecomunicaciones, estas aumentaron en este periodo 2005-2010, o sea, estamos analizando todo el periodo, cómo las telecomunicaciones lograron aumentar en forma importante, y en telecomunicaciones aumentaron de 4 al 11%, las energías renovables de 1 a 20%, importante, y la industria manufacturera de 4 al 15%. Entonces, esto es lo que nos interesa, es ver el periodo largo y ver cómo se están comportando las tendencias de inversión. Chile lidera el aumento de los aumentos en los proyectos de energías renovables, y vemos que en Chile y en Centroamérica, sobre todo, es donde se observa un gran dinamismo de las energías renovables, y también en este caso Centroamérica es fundamentalmente Panamá, pero también vemos que hay otras economías que empezaron antes, como fue el caso de Brasil, que empezó fuertemente, y México, que también tiene una presencia de energías renovables en el periodo 2010-2014, pero sobre todo Chile en el 2015. Creo que ahí es muy importante mencionar esto, porque en el fondo lo que sucede es que las empresas internacionales son las que más están invirtiendo en el sector de energía renovable en Chile, aunque en otros países como en México las energías renovables también están invirtiendo inversionistas nacionales. Entonces, aquí lo único que estamos reflejando es el aumento de proyectos de inversión extranjera directa, pero las energías renovables en la región en general están aumentando, en el caso chileno más de la inversión extranjera directa. La renta como siempre reflejamos aquí, la línea moradita nos refleja las rentas de inversión extranjera directa como porcentaje del acervo de la IED. Y aquí se observan las rentas en millones de dólares, entonces en las barras verdes. Entonces, en el 2015 se verificó una disminución muy importante de las rentas.
de IED. En términos de las barritas verdes, vemos que la disminución fue de alrededor de 112,000 millones de dólares respecto al 2014, ¿verdad? Entonces ahí vemos que hubo un cambio de 112 en el 2014 a 87,000 millones de dólares en el 2015. Y esto, pues, lógicamente está relacionado a una menor rentabilidad en la inversión extranjera directa, otra vez vinculada a los precios, pero también es cierto que en 2015 vemos que la renta respecto a los acervos también cayó en forma muy importante. En el 2011 fue donde estábamos en un porcentaje mayor y ahora nos encontramos en el porcentaje quizás más bajo, digamos, no más bajo entre el periodo 2000-2015, estamos ya en niveles muy similares a donde estábamos en el 2001. Pero en verdad esto es algo importante. La rentabilidad, la caída de la rentabilidad no solamente afecta a las empresas transnacionales, sino al conjunto de empresas latinoamericanas. Y en el documento, que no está aquí en este gráfico, pero en el documento se presenta cómo la rentabilidad media de las 500 mayores empresas ha venido disminuyendo en la última década, entre 7,2 en el 2006 y el 2% en el 2014. Entonces, las propias empresas, tanto nacionales como internacionales, han caído. Y este fuerte retroceso está fundamentalmente vinculado al sector minero, al petróleo y a las telecomunicaciones. Y las mayores caídas de rentabilidad se dan en Bolivia, en Chile, en Colombia y en Perú. El déficit de cuenta corriente, en realidad nosotros en el documento presentamos dos cosas. Cómo en la cuenta financiera, la inversión extranjera directa es un componente muy importante y muy estable en las entradas de capital. De los millones de dólares que han entrado de inversión extranjera directa a la región, el 70% de las entradas de capital extranjero corresponden a la inversión extranjera directa. Entonces, en tanto que el 9% son entradas de inversión de cartera y también, digamos, las inversiones de cartera y otras inversiones cayeron también fuertemente, cayeron mucho más que la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa cayó 9,1%, en tanto que las inversiones de cartera y otras inversiones cayeron casi 59%. O sea, las inversiones de cartera, el movimiento de capital, te refleja, en cartera y otras inversiones, te refleja una mayor sensibilidad a la coyuntura. Ahora, para nuestra región lo que es muy importante es ver el déficit de cuenta corriente, y nosotros vemos que en la cuenta corriente de la balanza de pagos ha mostrado un deterioro progresivo en los últimos años y vemos acá, nos encontramos en menos 3,3%, ¿verdad? Cuando en el 14 estábamos en menos 3,1 y así sucesivamente. Entonces vemos que sí hay un deterioro y la balanza de rentas es el componente más deficitario y el que determina las mayores salidas de los fondos netos hacia el exterior. La balanza de rentas incluye todo tipo de rentas, no solamente las rentas de la IED, pero en realidad, como les decía antes, las rentas de la IED representan el 70% de esta cuenta de rentas. Y la verdad es que el balance de bienes, que antes nos compensaba en parte el tema de la balanza de rentas, ahora también tenemos un problema con la balanza de bienes por la caída del comercio y por lo tanto ya no nos compensa lo suficiente que antes nos ayudaba la balanza de bienes a financiar la balanza de rentas y hoy estamos en mayores problemas porque no es posible, la balanza de bienes, de servicios y de rentas es negativa y la única que es positiva es las transferencias corrientes, que son las remesas de los trabajadores. El tema de las empresas translatinas, también es importante mencionar que la inversión extranjera directa hacia el exterior cayó en un 15%, alcanzando 47,000 millones de dólares. Nosotros aquí diferenciamos a América Latina sin Brasil y América Latina con Brasil, porque Brasil hizo un cambio
en sus estadísticas y hoy Brasil ya está considerando, como el resto de la región, la reinversión de las utilidades. Antes Brasil las separaba, la reinversión de utilidades. Ahora Brasil ya las incorpora y por lo tanto, por eso presentamos la serie separada, porque cuando Brasil no las incluía, pues esta sería la tendencia. Y ahora ya con Brasil y con todo el mundo adentro, de todas maneras la tendencia nos muestra una caída y en general va cayendo con un pequeño, con una pequeña subida en el 2014. Pero la verdad es que sí disminuyó a 47.362, para ser más específicos, 15% menos que en el 2014. 3 países siguen siendo los que más invierten en el exterior, en América Latina, digamos, de América Latina hacia América Latina, que son Chile, Brasil y México, representan el 85% de la inversión directa en el exterior, en América Latina, digamos, y en realidad esto también tiene que ver mucho con el descenso de los precios de los recursos naturales y también que las condiciones económicas en general en la región se empeoraron y por lo tanto ya no es tan atractivo invertir en algunos de los países nuestros. Chile es el principal inversionista en el exterior, ¿verdad? Sigue siendo el que más invierte fuera en términos absolutos, invirtió, digamos, es el que de donde han salido los mayores egresos, y esto evidencia un dinamismo de las empresas traslatinas chilenas. Le sigue Brasil y le sigue México, ¿verdad? Como les decía, que representan el 85% de las traslatinas en el exterior. En el caso de Brasil también hubo una reducción importante en su, cayó en 28%, pero, cayó un 48% Brasil, pero representa un 28% del total, o sea, Brasil sigue siendo bastante importante en su peso. En México, ¿verdad?, aumentó un 62%, ¿verdad?, y pesa en el total un 26%. Entonces, sí, México, Brasil y Chile son los que más invierten y en el caso de Colombia hay un pequeño repunte porque Colombia se dirige a invertir hacia Centroamérica. Entonces, además de los flujos, que es lo que estábamos viendo antes, tenemos que los mayores acervos de inversión extranjera directa en la región son de Brasil y de México. En el caso de Brasil ascienden casi a 300.000 millones de dólares, en el caso de México prácticamente casi 150.000, y vemos que Chile se acerca bastante a México a pesar de ser un país más pequeño, pero en verdad son cifras que nos permiten relativizar también los flujos anuales, porque en verdad los acervos más importantes están fundamentalmente en Brasil y en México, y se observa una pérdida de dinamismo, en este caso de Venezuela. Ahora, nosotros en el informe presentamos un capítulo específico para entender la dinámica, la nueva dinámica de la inversión extranjera directa en relación a la minería metálica, y nosotros vemos que entre el 2006 y el 2011, o más bien aquí obviamente entre el 2010 y el 2014, vamos a decir, se registró, más bien, en el periodo 2006-2011 fue donde se registraron los mayores precios de los minerales, ¿verdad? Y esos mayores precios, impulsados fundamentalmente por la demanda de China, provocó un gran crecimiento en materia de la inversión extranjera directa centrada en recursos naturales, en países como Brasil, Chile, Colombia, México, etcétera. En el porcentaje de la IED en recursos naturales y en el porcentaje de la minería en relación a esta inversión. Imagínense ustedes, Chile, el 99% de la inversión que se hizo en recursos naturales proviene justamente del sector minero. República Dominicana, el 100% de la inversión que recibió en recursos naturales se fue a minería, por ejemplo. Entonces, en verdad, esto ha tenido un gran impacto para muchos países y estos países, además, a pesar de que han caído sus inversiones en el tiempo, también observamos que tienen las mayores reservas de minerales y los mayores recursos estratégicos hacia el futuro. Y por eso hay que tener muy en cuenta esta circunstancia, o sea, es
la coyuntura que nos dice que los precios han caído, y a lo mejor no es coyuntural, sino ya es estructural, pero aún así siguen siendo estos países los que más reservas tienen, como vamos a ver más adelante. Pero todo este boom minero también se explica por otra razón, y es que el precio del hierro, por ejemplo, en 2011 era 14 veces superior al promedio que había en la década de los 80, 14 veces. El precio del cobre, 5 veces, el precio del oro, 4 veces, el aluminio, 2 veces. Entonces, esto es en realidad lo que explica el gran auge de los minerales. ¿Qué es lo que hizo China? Este es el tema quizás que yo les explicaba anteriormente, de cómo China, miren ustedes cómo China participa en las importaciones, en este caso de hierro, ¿verdad? Simplemente para poner un ejemplo, pero en el documento hay varios ejemplos de lo que China está haciendo con varios minerales, pero en el caso del hierro, China desplaza definitivamente a Japón, a República de Corea, a Alemania en las importaciones, pero también en las manufacturas. Lo que hace China es que supera a los tradicionales exportadores de manufacturas y se convierte en verdad en el que más manufactura de hierro y acero está generando en el mundo, superando a Alemania, a Japón, a Corea. Y esto en realidad es ese cambio de estrategia que está haciendo China, no solamente de haber acumulado el mineral en el tiempo, sino también de dedicarse a su manufactura, a su fundición, a la producción de valor agregado, y esto creo que es uno de los grandes temas que en el documento se observa, porque en realidad nuestra región, que pudo haber aprovechado mejor el boom de los recursos naturales, al cierre de este ciclo de auge, no avanzamos en la cadena de valor. Ese es el tema. Miren cómo avanzó China, ¿verdad? China del cobre de mina avanza al cobre fundido, al cobre refinado en el 2014. Nosotros en América Latina nos seguimos quedando en el cobre de mina, el cobre fundido con muy baja proporción y lo mismo el refinado. Entonces aquí tenemos, simplemente para ver el caso del cobre, ¿verdad? Ahora si esto lo hacemos mineral por mineral, verán ustedes resultados muy interesantes. Pero América Latina sigue centrado en el cobre, sobre todo de mina, ¿verdad? Y muy poco avance, casi nada de avance en lo que se refiere a, o más bien incluso hasta una disminución del cobre refinado. En cambio, China, ¿verdad?, va siempre hacia arriba y eso nos parece sumamente importante como una reflexión de lo que nuestra región debería estar haciendo. Y en realidad es verdad que la inversión extranjera directa en la minería impulsó las exportaciones y los ingresos fiscales, aumentó el empleo, aunque con bajo impacto, porque fue empleo fueron pocos empleos en realidad. Ya lo hemos dicho en otros informes que a $1 millón de dólares invertido en la minería sin procesamiento se genera un empleo. Entonces realmente es poco, es de bajo impacto. Y los encadenamientos con otros sectores son relativamente débiles. El único que destaca en relación a la proveeduría de servicios de ingeniería es Chile, ¿verdad? Y el reporte lo señala con cifras y todo, pero se avanza poco en el aporte hacia nuevas capacidades y sobre todo en el sector además no se han logrado regular impactos ambientales y sociales de la minería. Una de las regiones con mayor impacto socioambiental es América Latina. Vamos a ver un mapa en ese sentido. Y por lo tanto los conflictos socioambientales aumentaron, lo cual nos indica que requerimos una mejor gobernanza de los recursos naturales. Miren ustedes, esto no es hecho por nosotros, ¿verdad? Esto es un estudio que hizo la Comisión Europea con una institución española, pero si ustedes ven, la mayor cantidad de conflictos socioambientales en las explotaciones mineras se dan en América Latina, ¿verdad? No somos la única región en el mundo que tiene este tipo de conflictos, pero sin duda aquí es donde más se concentran estos conflictos socioambientales. Pero por otro lado, ¿verdad?, hay buenas y malas miradas. También, si lográramos avanzar en la gobernanza de los recursos naturales, tendríamos enormes oportunidades. Miren ustedes
el elevado porcentaje de las reservas mundiales en minería metálica. Yo creo que esto es lo que más América Latina tiene que observar y aprender, de que en el litio, por ejemplo, somos una gran potencia, 66%, en el cobre 47%, plata 45%, estaño, bauxita, níquel, hierro. Es decir, realmente América Latina tiene enormes reservas todavía de recursos naturales. Por último, el informe se concentra o analiza cómo la inversión extranjera directa puede jugar o no un papel importante como motor de acumulación de capital intangible. Aquí tuvimos grandes debates sobre la palabra intangible, por eso yo le puse entre paréntesis conocimiento e innovación, porque hay otros intangibles que no están incorporados en el reporte y que también son importantes. Y quisiera decir que uno de los que no está considerado en el reporte, que a mí me parece muy importante, es la biodiversidad, las reservas naturales, que son los grandes intangibles del turismo, por ejemplo, y que son muy importantes también en la inversión. Entonces, aquí más bien nos estamos reflejando el conocimiento y la innovación. El reporte hace un análisis muy importante y yo realmente los invito porque creo que es una de las partes más interesantes, más novedosas del informe, donde se menciona qué es lo que la inversión extranjera directa realmente aporta o no aporta a la formación bruta de capital fijo. Y entonces nuestro reporte, al comparar todas las formas o sea, todos los tipos de inversión pública, privada e inversión extranjera directa, se observa que el porcentaje de formación bruta de capital fijo que nos trae la inversión extranjera directa es relativamente menor a lo que se puede generar a partir de la inversión pública y la inversión privada. Esto no quiere decir, por supuesto, que no sea importante. Por ejemplo, en una estimación que se hace en el reporte, se observa que por cada dólar en el flujo de inversión extranjera directa se incrementa la formación de capital fijo en la región en 34 centavos de dólar. A veces por la propia inversión extranjera, a veces porque esa inversión extranjera genera otras formas de inversión pública. Entonces, por cada dólar, 34 centavos de formación bruta de capital fijo. Es muy interesante lo que se observa en esta parte del informe, porque además de observar esto, vemos que nuestra región, encima de todo, independientemente del nivel de ingreso de los países, la región en general está creando muy poco capital físico, ¿no? Y eso quizás es el tema más importante, porque la formación bruta de capital fijo de la región entre 2009 y 2003 fue de 21% del PIB. Y realmente, si nosotros comparamos lo que esto significa en América Latina, compárenlo con otras regiones. Obviamente, en el caso ya de la Unión Europea y América del Norte, quizá no sea tan importante, ya tienen una dotación de infraestructura bastante alta, no tienen tantas brechas como si tenemos nosotros, pero inclusive estamos en el mismo nivel que África subsahariana y, por supuesto, muy lejos de Asia y de Asia Oriental y el Pacífico. Entonces, la verdad que esto nos parece sumamente importante, reflejarlo y ver cómo en nuestra región tenemos que avanzar un poco más en esta dinámica, ¿no? Y también observamos que, obviamente, aquellas regiones que tienen ingreso alto, como estas, no necesitan quizás en porcentaje del PIB la tasa media de formación de capital en realidad es menor, pero es menor también porque son países de ingreso más alto. En tanto que nosotros, que nos encontramos más o menos por aquí y en algunos casos por acá, deberíamos incrementar esta tasa media de formación de capital, que es uno de los grandes temas que tenemos que abordar. El documento también refleja algo muy interesante y es cómo se complementa el capital físico con el capital de innovación. Y ahí, con datos sobre todo de McKinsey, en realidad, porque así es como se armó esta tablita, pero se presentan estimaciones de cómo del capital de innovación para países seleccionados de América Latina y el Caribe y de la OCDE. Y ahí vemos otra vez una enorme distancia. Bueno, este es el rango de error, creo, ¿no? Esta rayita negra. Pero en realidad, miren ustedes, la OCDE
en realidad el aporte o la transformación hacia capital de innovación es enorme y nosotros nos quedamos todavía por niveles muy bajos, en promedio, por supuesto, Brasil siendo el país que más avanza en capital de innovación, Chile también, ¿verdad? México un poco menos, pero en general vemos que en nuestra región es muy importante que el acervo medio de capital de innovación pueda aumentar y que ahí pongamos yo diría el mayor esfuerzo, y esto se debe a la escasa inversión en investigación y desarrollo, en tanto que en los países desarrollados la investigación y el desarrollo es sumamente importante. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que para vincularlo a las cosas que está haciendo la CEPAL en general, nosotros vemos que lo que es muy importante para América Latina hoy por hoy es atraer inversión extranjera directa de calidad. No tanto, o sea, por supuesto que las cifras son importantes, pero lo que más importa es que sea de calidad, que tenga impacto en el capital de innovación, que tenga efectos positivos en relación a los planes nacionales de desarrollo, es decir, que en verdad la inversión extranjera directa esté conectada con la estrategia de desarrollo general del país y que no sea, digamos, que no sea la inversión extranjera directa la que sea el motor principal del desarrollo. Creo que el desarrollo tiene que ser establecido por el propio país receptor. Y el receptor, en este caso, creo que América Latina y el Caribe ya se encuentra en posición de decir cuáles son sus objetivos de política, que son las que permitirían inversiones factibles, inversiones prioritarias y generar un esquema de inversiones que quisiéramos atraer, compatibilizando sin duda las necesidades de los inversionistas y las ventajas del país. De tal forma que esta intersección es la más virtuosa para poder lograr a la vez los objetivos de política, las inversiones prioritarias que uno quisiera determinar, compatibilizando lo que los inversionistas están interesados, las ventajas y lo que podría ser factible. En conclusión, y quizás es el titular, ¿verdad? Yo lo entiendo, es qué va a pasar en 2016, y la verdad es que en 2016 pensamos que los flujos de inversión extranjera directa se mantendrán en niveles inferiores, ¿verdad? Seguirá siendo esta tendencia en donde la CEPAL ha estimado una contracción de menos 0,6% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? En tanto que las entradas de inversión extranjera directa, o sea, en relación al Producto Interno, ustedes se acuerdan que estábamos en 3,7, 3%, ahí podría caer un 0,6%, pero en relación a digamos, al porcentaje de I+D que llegaría a la región, estamos calculando que podrían caer en un 8%, ¿verdad? Siempre manejamos nuestra tijerita, por si acaso, pero casi nunca nos hemos equivocado en las proyecciones de este año. Ha habido buenas noticias, por supuesto, en algunos países. México tiene buenas noticias en el primer trimestre, en Chile también, tengo entendido que hay buenas noticias, pero aún así creemos que estas pueden ser las proyecciones. Y, o sea, va a haber una reducción de flujos. Estos flujos todavía tienen capacidad de desarrollar nuevas industrias y diversificar la estructura productiva. Por eso nosotros seguimos insistiendo en la urgencia de articular la inversión extranjera directa con las políticas industriales y las estrategias nacionales de largo plazo. No dejaremos de poner el dedo en el renglón. Y nosotros en nuestro último documento de Horizontes 2030 dijimos que era muy importante que las inversiones y el portafolio de inversiones extranjeras, públicas y privadas, deben ser un motor para lo que le hemos llamado el Big Push ambiental, es decir, atraer inversión extranjera directa que nos permita avanzar en cambios en los patrones de producción de energía y de consumos bajos en carbono. Creo que es el momento clave para que esta región dé ese cambio y que haya políticas activas para potenciar la innovación, la incorporación de tecnología. Lo hemos dicho en ese documento también con mucha fuerza.
y en donde podamos, si en realidad las economías se están moviendo a grandes bloques económicos, pues en realidad podemos actuar cada vez más como plataformas de inversión para dar vida a un mercado regional. Y no solo, por ejemplo, las inversiones en energía renovable que vienen a Chile deberían también ser programadas para para poder cumplir con la demanda del mercado regional y no solamente de Chile. Chile es un mercado demasiado pequeño, pero si ya lo vemos a nivel de toda la región sudamericana, por ejemplo, Chile podría convertirse en una gran plataforma de energía renovable. Pero eso requiere entonces apostarle a la provisión de bienes públicos, apostar a los objetivos que nosotros hemos planteado de más largo plazo y que la inversión extranjera directa sea uno de los instrumentos fundamentales para apuntalar la inversión pública, la inversión privada, pero sobre todo la orientación del desarrollo que nosotros le estamos proponiendo. Muchas gracias y estoy a su disposición para preguntas. Muchas gracias, señora Bárcena. Damos ahora entonces inicio a la sesión de preguntas de esta conferencia de prensa. Por favor, primero daremos la palabra a las periodistas que se encuentran aquí en Santiago. Les pedimos identificarse primero antes de hacer la pregunta. Después daremos paso a las preguntas que vienen de nuestras oficinas. ¿Sí? Omar, adelante, por favor. Omar Mendoza, de la agencia Xinhua de China. Mi pregunta es relacionada con la coyuntura que viven tres países mayores de América del Sur. Me refiero a Brasil, Argentina y Venezuela, donde se están produciendo cambios económicos por un lado y también una situación preocupante en el caso de Venezuela. Realmente, seguramente la CEPAL está siguiendo esto, pero esto realmente evidentemente que va a afectar a estos tres países si no hay soluciones más viables. Y quisiera el comentario de la Secretaría Ejecutiva. ¿En relación a la inversión extranjera directa o en...? No, me refería que todo está relacionado. Me refería en este caso a los cambios que ha habido de gobierno en Brasil y en Argentina. Esa es la coyuntura que está viviendo. Tomemos otra pregunta. Sí, claro. ¿Alguna otra acá en Santiago? Daniel, vete preparando, ¿eh? Sí, la tercera, por favor. Hola, mi nombre es Constanza Morales, soy periodista de La Tercera y tengo una pregunta sobre la baja que hubo en el caso de Chile, que fue si no consideramos los aumentos que hubo en México, Argentina, Venezuela y Ecuador. Chile fue el país que anotó la menor caída en la inversión extranjera directa el año pasado. Entonces quería ver si es que podían ahondar un poquito más en eso. ¿Por qué cayó menos que, por ejemplo, en el caso de Perú o Colombia, que también son economías que son muy intensivas en los recursos naturales? Gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Ansa? Sí. Gracias. Alicia, ¿qué hace, digamos, de que China, que empieza, digamos, a captar, digamos, su inversión la transforme, digamos, o mejor dicho, que en el caso comparando el cobre, digamos, que tan rápidamente pase de la producción minera a la producción industrial? En cambio, en América Latina eso sigue como un paso quedándose estancado, digamos, en lo que es la producción de mina. ¿Es un asunto político? ¿Es un asunto económico? ¿O es un asunto cultural? ¿Qué es lo que está detrás para que siempre se hable de América Latina, su maldición de los recursos naturales, o el caso de un desarrollo frustrado que siempre va a llegar al desarrollo, va a llegar y no llega nunca? Bueno, en realidad
A tu primera pregunta, que ya Daniel, por supuesto, está preparando para hacer una respuesta mucho más basada en datos, ¿no? Pero yo te diría que los tres casos son totalmente diferentes y yo creo que eso es muy importante ponerlo sobre la mesa. El caso de Venezuela es un país que depende fundamentalmente del petróleo, un recurso natural. Entonces, ahí tienes una gran vulnerabilidad porque es una economía que no logró diversificarse y por lo tanto depende mucho de las entradas de las ventas del petróleo para poder adquirir otros bienes. Entonces, en Venezuela ese es uno de los problemas centrales. El otro es, obviamente, el tipo de cambio, ¿verdad?, que está generando distorsiones en la economía, y ese sí se lo voy a pasar a Daniel, que viene llegando justamente de una gira por esta región, Colombia, Venezuela, y él ha estado mirando este tema con bastante cuidado, pero yo creo que, digamos, el caso de Venezuela está muy concentrado en ello. El caso de Argentina es distinto, hubo un cambio total de política económica en donde, bueno, se retira el cepo, digamos, en cierta forma se unifican los tipos de cambio en uno solo, se ordena esa parte, y por otra parte, lógicamente, es todo el tema de atraer capitales hacia Argentina, lo que está en este momento, digamos, es una de las grandes prioridades que tiene el gobierno del presidente Macri, ¿no?, de atraer nuevos flujos financieros, de poder regresar a los mercados financieros internacionales, incluso renegociando con los fondos buitres, como todos saben, y tratando de atraer nuevas inversiones de países desarrollados, fundamentalmente de Estados Unidos, de Francia, en fin. Por otro lado, en el caso de Brasil, yo diría, bueno, en primer lugar es una economía muy grande, es una economía mucho más sofisticada, muy compleja, fuerte, resistente en cierta forma. Ahí yo creo que ha habido pues sí, efectivamente las señales de la economía no han sido buenas, el mercado interno y el consumo interno ha decaído y por lo tanto muchas de las empresas pues han decidido no venir y hay un cambio también de ciclo económico y por supuesto la parte política que también influye. Pero igual, Daniel, le vamos a pedir que él te responda esta pregunta, pero antes de eso yo quisiera responder a las otras dos y dejarle a Daniel para que tenga más tiempo de pensar sobre estos tres. Pero, a ver, en el caso de Chile, lo que hay que contabilizar en Chile es que lo que ha sucedido en Chile es muy importante porque se ha diversificado la atracción de la inversión extranjera directa más allá del cobre. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, o la más importante, yo diría, que compensa el que haya caído la inversión extranjera directa más orientada a la minería del cobre, pero no necesariamente la inversión extranjera directa ha caído, porque mucha de esta inversión extranjera directa ha venido a sectores de energía renovable. Y fíjate, por ejemplo, en Chile hoy se están desarrollando ya 29 parques solares, 15 en evaluación. Esto es muy importante. Yo creo que esto es lo que hay que decir, que en realidad hay yo diría, hay una orientación muy interesante que se relaciona con la tercera pregunta de la colega de ANSA, y es lo siguiente. Cuando un país tiene política, entonces las señales a los sectores económicos son más claras. Chile ha definido que el 70% de su matriz energética deberá ser de energía renovable al 2050. Eso es política. Y una política de largo plazo genera señales muy importantes a los agentes económicos. Entonces, hay una determinación de Estado, es decir, no de un gobierno, sino de Estado, es decir, en el 2050 el 70% de la matriz energética chilena va a ser de energía renovable. Y me parece fenomenal porque la electricidad, que es uno de los factores más importantes en la industrialización, pues es lo que Chile le está apostando y son sectores de largo plazo. Entonces, eso es. Ahora, ¿qué hizo China? Eso se vincula justamente a tu pregunta, pues China tiene políticas y China dice, o sea, porque hay dos formas de ver esto. Una es que venga quien quiera y que el mercado decida, o que haya una política que también hace que el mercado decida, si nadie decide por el mercado, pero me refiero
El mercado ya decide sobre la base de una política y de una estrategia de largo plazo. China ha definido una estrategia de mediano y largo plazo. China está en este momento sustituyendo importaciones. Ha decidido moverse de ser un exportador de productos de mano de obra o de baja, a productos de mayor tecnología, de tecnología media y alta. Esa es una decisión de Estado y por lo tanto los agentes económicos que están operando pues están yéndose justamente a estos sectores. Con incentivos, claro, con políticas, cómo funciona la cosa. Entonces, cuando tú me dices, ¿por qué China está haciendo esto? Pues porque tiene una política de mediano y largo plazo, una política de industrialización, una política de darle mayor valor agregado a las materias primas. Aun cuando no produce las materias primas, le está dando valor agregado a las materias primas que ha comprado y acumulado. Nosotros las tenemos, no necesitamos importarlas. Podríamos tener una política industrial basada en estas grandes reservas de recursos naturales. Entonces, Daniel, te doy a ti la palabra y después, Prado, si tú quieres hacer algún comentario sobre Brasil, con todo gusto. Gracias, Alicia. Bueno, muy breve, para complementar un poco lo que mencionaba la secretaria ejecutiva, efectivamente, si uno habla de Brasil, Argentina y Venezuela, son situaciones, como se mencionaba, muy distintas y debe cada una mirarse su propio mérito. Desde la perspectiva de la inversión extranjera directa, que era un poco la pregunta, bueno, como se ha mencionado, un elemento central que explica el fuerte boom de la inversión extranjera directa en América Latina está relacionado con el precio de los commodities. Entonces es un shock externo, digamos, que va a afectar a los países independientemente de su situación y eso ha hecho que la inversión extranjera directa hacia la región caiga en promedio. Y por supuesto, las particularidades específicas de los países se van a sumar a algunos temas. Otro elemento, si bien la situación económica de estos países es muy diferente, está relacionado que estos son 3 de los 4 o 5 países que en América Latina este año van a mostrar una desaceleración económica y eso también afecta, digamos, el flujo de inversión extranjera directa. Es decir, también la desaceleración de la tasa de crecimiento que van a observarse este año, y ya se observó en algunos años el año pasado, también es un factor que va a afectar el flujo de inversión extranjera directa, por cómo se mostraba, afecta las rentabilidades entre el acervo de capital y la rentabilidad de la inversión. Pero entonces yo diría que el primer efecto es el tema del shock externo de precio de commodities. Segundo efecto es el proceso de desaceleración y luego especificidades propias, que son muy diferentes, porque desde lo que sería la seguridad jurídica y una cantidad de cosas varía mucho de país a país y eso también es un factor importante en los flujos de inversión extranjera directa. Otro elemento que creo que vale la pena destacar, como se hacía una pregunta más amplia sobre los países, es que si bien la inversión extranjera directa ha ocupado un porcentaje importante dentro de los flujos privados y totales que vienen a América Latina en la última década y alcanza entre un 50 y un 52%, los flujos privados también han aumentado significativamente hacia la región, muy influidos por las políticas del quantitative easing. El quantitative easing en Estados Unidos y en Europa ha llevado a que el financiamiento a través de bonos sea un mecanismo bastante importante para financiar actividades productivas. De hecho, en América Latina el año pasado se alcanzó una cifra de emisión de bonos, tanto público como privado, de empresas en la región, cercana a 150.000 millones de dólares, cifra cercana, digamos, a los flujos de inversión extranjera directa. Y en promedio, digamos, los últimos años la emisión de bonos ha estado entre 80 y 90.000 millones de dólares por año, que son bonos públicos y bonos privados. Eso también se espera que venga una disminución en el futuro, producto de los acomodos que están ocurriendo en el mercado financiero internacional y también de las volatilidades propias de los países. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Daniel Tintelman es director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. Paso la palabra ahora al señor Antonio Prado para un comentario sobre Brasil. En el caso de Brasil, hubo una baja de 23% en las inversiones en el año 2015. Las explicaciones son varias, pero
hay una dimensión que es común a los países de la región, tanto que la caída de las inversiones en Colombia, en Uruguay y mismo en Bolivia, ¿no?, estuvieron ahí en el mismo nivel, que está vinculado al tema de los commodities en el mercado internacional. Ahora, Brasil todavía absorbe 40% de las inversiones directas extranjeras de la región, pero está pasando por un momento en que, vamos a decir así, el estado de confianza de los inversionistas está bajo, considerando que el país pasa por una crisis de dimensión múltiples, ¿no? Entonces, esto disminuye coyunturalmente la atracción de inversiones directas extranjeras al país. Pero, de cualquier forma, tiene una resiliencia muy significativa, porque realmente todavía absorbe una cantidad relevante de inversiones de la región. Muchas gracias, señor Prado. Vamos a pasar ahora a preguntas que hemos recibido de nuestra sede subregional en México, de periodistas que están allá. Gerardo Villafranco, de la revista Forbes México, pregunta: en relación a la inversión extranjera directa, ¿cuáles son los países de la región que se ven más vulnerables a distorsiones económicas ante la apreciación del dólar? ¿Cuáles pueden verse beneficiados y por qué? Ivette Saldaña, del Universal, pregunta: ¿las reformas estructurales hechas en México perdieron atractivo o cómo se explica que la captación en México sea menor a la observada en otros países emergentes como Brasil? Cuando se dice que los países se volvieron menos atractivos por los precios de las materias primas, ¿eso aplica a los proyectos petroleros que licita México como parte de la reforma energética? Y Gloria Analco, de 1+1, pregunta: China había anunciado importantes inversiones en algunos países de América Latina. ¿Qué tanto se refleja su presencia en las cifras de inversión extranjera directa que la región registró en 2015? ¿Qué impide a América Latina la formación de capital? Bueno, muy bien. Vamos a empezar por la pregunta de Gerardo Villafranco. ¿Cuáles son los países más vulnerables ante la apreciación del dólar? Bueno, sin duda, depende. O sea, para fusiones y adquisiciones, la apreciación del dólar puede ser una ventaja. Para otro tipo de inversiones extranjeras directas puede ser una desventaja. Entonces, esto es lo que va a ocasionar que 3 países de economías dolarizadas de la región, Panamá, El Salvador y Ecuador, pues tengan lógicamente menor atractivo para inversión extranjera directa, pero más atractivo para fusiones y adquisiciones. Por eso es que ahí habría que mirar. ¿Y cuáles son los más beneficiados? Pues México y Centroamérica, porque son los más integrados al mercado de Estados Unidos. Entonces, en realidad, y eso ya se ve en las tendencias que hemos presentado aquí, Centroamérica aumenta 6% y México un 18%. Entonces, ya se observa justamente este cambio en relación a este cambio también del comportamiento de la moneda. En relación a las preguntas de Ivette Saldaña, de las reformas estructurales en México, si perdieron atractivo o no, yo diría que ahí hay, bueno, 2 miradas, por cierto. En el sector fundamentalmente energético, lógicamente los precios deprimidos del petróleo pues han hecho que las empresas transnacionales no hayan llegado con la fuerza que México hubiera deseado, aunque sin duda ya se están abriendo nuevas oportunidades para el sector privado en México. De hecho, lo que está pasando también es que hay una diversificación de la matriz energética en México. De hecho, hay empresas como la española Abengoa, por ejemplo, que está haciendo inversiones ya en energía renovable, la empresa Enel,
que también está invirtiendo en 2 parques eólicos de gran magnitud, y lo mismo sucede con Iberdrola. Entonces en realidad se está diversificando también la atracción de inversión extranjera directa en el sector energético a consecuencia de la propia reforma energética que ha impulsado el país. En el caso de las telecomunicaciones, yo diría que ahí es diferente, porque en realidad los cambios legislativos han impulsado que participen empresas como, por ejemplo, AT&T, como, por ejemplo, Yusacell, en fin, hay otras empresas que han entrado ya a competir en el mercado mexicano, y por lo tanto, digamos, hay menos rigidez del mercado interno, que ha favorecido la competencia y prestación de mejores servicios. De hecho, en 2015, AT&T completó, por ejemplo, la compra de Yusacell y Nextel por $2.500 millones y 1.875 respectivamente. Entonces, no, en realidad yo pienso que en el sector telecomunicaciones, la verdad es que la entrada de nuevos jugadores internacionales está generando nuevas oportunidades. En relación a la tercera pregunta, esa se la voy a pasar a los colegas, la de China. Así es que, Giovanni. Sì, bueno, por lo menos por responder a la primera parte de la pregunta. China había anunciado importante inversión en algunos países de América Latina, que tanto se refleja su presencia en las cifras de IED que América Latina registró en 2015 y que impide a América Latina, otra pregunta, digamos, que impide a América Latina la formación de capital. En relación con China, hay un tema que una parte importante de la inversión extranjera se canaliza de China, se canaliza a través de acuerdos políticos grande acuerdo con países, como es el caso del acuerdo con Argentina, o acuerdos que tiene con Ecuador, acuerdo que tiene con Venezuela. Entonces ahí ya tenemos un tema. Digamos, esto se materializa en la medida en que avancen los acuerdos. Ahora, esos acuerdos avanzan o no avanzan también por razones no solo económicas, también políticas. En Argentina ha habido un cambio de gobierno y el acuerdo se negoció con el gobierno anterior. Un contexto de disponibilidad de recursos del país, se me ocurre el caso de Ecuador o el caso de Venezuela, aunque haya la voluntad política, es más complejo implementar acuerdos que se negociaron con el petróleo a $80, son más difíciles de implementar cuando el petróleo está a 40. Entonces hay un tema político. Entonces esto, digamos, influencia la medida en la cual avanzan ese tipo de inversiones. Después hay otro tema, si quieren, contable, que es muy importante en el caso de China. Parte de la inversión que realiza China se realizan a través de estos acuerdos que tienen detrás créditos de bancos públicos chinos. Entonces ya ahí tenemos un problema contable, eso no entra como IED, no se refleja en la estadística de IED. En otros casos, la inversión de una parte de la inversión de China se realizan a través de plataformas, el caso de Holanda, sin ir a los paraísos fiscales, simplemente países que tienen algunos beneficios, Holanda o otros países, y entonces no es fácil a través de las estadísticas oficiales reconstruir el origen de los capitales que llegan desde estas plataformas financieras. Sabemos que es importante la presencia de China, pero es mucho mayor de la que reflejan las estadísticas oficiales, por razones que eso es un tema, si quieren, estrictamente contable. Sabemos que es importante en energía, sabemos que es importante en infraestructura, sabemos que es importante en recursos naturales y en procesamiento de recursos naturales también. Pero tenemos la información que viene de compra específica, fusione, adquisizione, pero es una pequeña parte de lo que verdaderamente China hace aporta a la región. Entonces, hay un tema contable que la verdad es muy difícil de manejar.
En relación con el otro, con la segunda parte de la pregunta, ¿qué impide a América Latina la formación de capital? No sé si Alicia quiere decir algo sobre eso, pero es un tema bastante más complejo de desarrollo, digamos, que va más allá de la inversión extranjera. Bueno, en realidad, dos cosas. Yo creo que hay otra parte de la pregunta relacionada con China que tampoco hemos podido detectar a profundidad, y es estos anuncios que hizo cuando vino Li Keqiang, sobre todo en infraestructura. Todavía creo que no se han concretado lo suficiente, por lo tanto, hay expectativa, por supuesto, de que estas inversiones se concreten, pero no están contabilizadas todavía. Segundo, en relación a la inversión, yo creo que lo que hay que decir es que en los últimos 2 años ha caído la inversión en general en el mundo y en América Latina y el Caribe. Es decir, en verdad, este es uno de los factores que explican la caída del crecimiento del PIB. Entonces, ¿y qué es con lo que lo estamos relacionando? Por un lado, claro, con la caída de los precios de las materias primas, pero también yo creo que este es un fenómeno global. A pesar de que los intereses son negativos, los intereses reales siguen siendo relativamente bajos. No estamos viendo apetito por invertir, hay aversión al riesgo, hay mayor, yo diría, atractivo por invertir en activos y en derivados financieros que en inversión productiva. Eso lo hemos dicho también, ese desacople que hay entre vamos a decir, el sector financiero y el sector real. La economía real no está siendo suficientemente atractiva para, o sea, hay esa aversión al riesgo en general. Entonces, eso es lo que creo. O sea, América Latina, por cierto, es la que menos porcentaje de inversiones está logrando en el mundo, pero aún así, si ustedes ven las tendencias, han bajado la tendencia de inversión. China invertía más del 50% y ya no está invirtiendo tanto. Lo mismo pasa, bueno, por supuesto en Europa se observa en el informe mismo que la inversión es más baja porque ya tienen básicamente sus necesidades cubiertas, pero en verdad que es un fenómeno generalizado el hecho de que no haya ese apetito por invertir. Tampoco, yo creo que también hay que movernos hacia una consideración de que la banca multilateral de desarrollo debería de jugar un papel mucho más contracíclico que el que está jugando ahora. Entonces, la banca multilateral se comporta igual que la banca comercial, se vuelven procíclicos, pues entonces no hay de dónde. Y por cierto, yo creo que hay que cambiar una cantidad de criterios, incluso contables, para que la inversión sea realmente considerada como lo es, un activo a futuro, ¿no? Y no como se ve ahora, que es un pasivo. Entonces, hay muchas cosas que hay que discutir sobre este tema de la inversión. En América Latina y el Caribe creo que hay que potenciar la inversión sí o sí. Esto lo decimos nosotros, lo dice el BID, lo dice la CAF, y tenemos que buscar la mayor cantidad de mecanismos anticíclicos para potenciar la inversión, que finalmente es lo más rentable y es lo más estable en el mediano y largo plazo. Gracias. Tenemos espacio para una última pregunta acá en Santiago. Sí, Mercurio. Muchas gracias. Luis Musquiz del Mercurio. Una pregunta sobre la coyuntura del Brexit. ¿Cómo afectaría el Brexit a la inversión extranjera directa en América Latina y sobre todo acá en Chile? En realidad, o sea, no sé, no hemos hecho la conexión, la verdad, todavía, deberíamos, ¿no? Y ya queda como tarea. Pero en realidad no creo que nos impacte fuertemente a América Latina y el Caribe, ¿no? Le va a impactar mucho a Gran Bretaña, eso sí, a ellos mismos, ¿no? Pero a nosotros no creo. Pero bueno, te la debo sin falta, te la debemos. No, o sea, no te invento porque en realidad tenemos que pensarlo y estudiarlo. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Con esto damos por finalizada esta conferencia de prensa. Le agradecemos a todos su presencia
Y les informamos que ya desde este minuto están disponibles todos los materiales en nuestro sitio web www.cepal.org. Muchas gracias y buenas tardes.